Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, la UNESCO en México y la UNESCO en el mundo quiere agradecer este éxito de convocatoria. Quiere agradecer a la señora Teresa Franco la magnífica idea de volver otra vez sobre dos compañeros de viaje que han sido la autenticidad y la integridad, que no nos van a olvidar, que debemos de tenerlos siempre presentes dentro probablemente de otras partituras, y es lo que yo quiero venir a compartir hoy aquí con todos ustedes. Yo creo que la UNESCO sabe perfectamente, nadie mejor que la UNESCO sabe perfectamente lo que significa este lugar, lo que significa la labor de México a través del INAH, a través de sus expertos, a través del ICOMOS México y a través del ICOMOS Internacional. Así que me siento no solamente en mi casa, sino que me siento acompañada por una familia de intereses y una comunidad de interés. Yo creo que ayer, haciendo un poco de recuento, creo que han sido pues como más de 25 años que llevamos pensando juntos el futuro sustentable de eso que nos ha llevado a discutir en tantos lugares del mundo, que es el patrimonio de la comunidad histórica urbana. A Pancho, muchísimas gracias. Voy a retomar el inicio de mi presentación, pero encabalgándolo con ese caso específico que fue Viena, y evidentemente pues un lujo poder compartir también esta mesa con el director de este sitio. Hace pocos meses celebrábamos con Salvador, con Teresa Franco y con todos los demás el 70 aniversario de la UNESCO. Quiero decirles algo, estamos en un lugar que qué bueno y qué feliz esta gran convocatoria, porque este es el lugar desde donde el patrimonio y la cultura para el mundo se ha pensado en clave de desarrollo. Y eso fue el año 1982, en estas salas, en unas salas muy contiguas a estas, donde verdaderamente la Conferencia Internacional de Mundiacult puso desde México el sujeto de la frase en cultura y desarrollo. Y pasaron 30 años hasta que todo eso se asimiló, pero eso se generó aquí. Así que pienso que es un espacio extraordinariamente inspirador para lo que nos convoca. Quiero decirles que voy a situarme en un espacio que intenta retomar algunas de las lecciones aprendidas de lo que ha sido mi práctica profesional, 16 años en el Centro de Patrimonio Mundial, y lo que surgió al socaire de pensar autenticidad e integridad dentro de la Convención, para expandirlo hacia afuera. Y voy a terminar hablando de lo que significa el patrimonio como proyecto social, no solo cultural, pero sobre todo también en la nueva clave de la agenda del desarrollo. Quiero comentarles cómo releo toda la recomendación del paisaje urbano histórico, qué es lo que ha significado para la UNESCO entrar, no siempre de manera fácil, en el punto 11 de la Agenda del Desarrollo de las Naciones Unidas, para después acabar diciendo cuál ha sido nuestra experiencia como la oficina de la UNESCO en México en la Declaración de Toluca, que también desde México ha puesto una mirada extraordinariamente latinoamericana a lo que se va a discutir en Quito en Hábitat 3. Porque creo que ese puede ser un guión que no me separa, pero creo que puede ser interesante como articulador para el diálogo que se puede entablar en esta mesa. Releyendo anoche, releí dos cosas, de nuevo la recomendación del paisaje urbano histórico, y también releí algunos de los textos de nuestro amigo querido Herb Stobel, porque aprendimos mucho con él y yo creo que siempre son textos a los que hay que volver. Intentando encontrar por dónde comenzar, dónde estaba la clave, ¿no?, de esa partitura, creo que la recomendación del paisaje urbano histórico era más que un complemento, era un encabalgamiento. Nos dábamos mucha cuenta de lo que había pasado, de lo que faltaba, pero es una recomendación extraordinariamente legítima y legal con el pasado del pensamiento de la conservación de patrimonio por más de 60 años. También discutimos aquí, en otra gran convocatoria del INAH, para hablar de los 60 años de lo que había sido la Carta de Venecia. Y en aquel momento yo también les dije, es que nos tenemos que dar mucha prisa. Es que el mercado y el patrimonio nunca han sido buenos amigos y ahora menos, y cada vez nos queda menos tiempo para reaccionar con mayor celeridad. La recomendación de Viena no era ni más ni menos que actuar frente a la arquitectura en un diálogo distinto sobre los conjuntos urbanos. ¿Pero por qué? Porque la realidad se nos estaba escapando de las manos. Porque en esos más de 1000 lugares, pocos más de 1000 lugares de la lista del patrimonio mundial, habíamos aprendido cuál era el riesgo de
vulnerabilizar la Convención por más de 400 lugares que tienen características urbanas. Y era ahí donde estaba el detonante. El detonante estaban en las orquídeas enanas de la IUCN, de algunos lugares privilegiados desde el punto de vista del paisaje natural. Estaba evidentemente en los sitios naturales y en el cambio climático, pero no ha habido reunión en los últimos 15 años del Comité de Patrimonio Mundial donde pues las máximas temperaturas, no voy a decir de conflicto, pero sí de la discusión, estaban en los temas urbanos. La recomendación, lo recordaba Francesco en algunos de sus escritos, Francesco Mandarín, pero también en compañía, por supuesto, de Gustavo. La recomendación lo que trataba era de volver a otro título desde 1976, era cuál era la función del patrimonio en la vida social contemporánea. Esa era la parte fundamental, ¿no? Ya sabíamos cuáles eran las tipologías, ya sabíamos qué había pasado con el discurso de la instrumentación de los distintos perímetros de protección, pero nos faltaba lo de la vida contemporánea. Y nos faltaba lo de la vida contemporánea teniendo como sujeto de la frase no a la arquitectura, sino a los conjuntos urbanos. La recomendación HUL, como la conocemos, Historic Urban Landscape, no era ni más ni menos que reconocer esa necesidad de un patrimonio como algo acumulativo y como el resultado de un efecto de sumatoria. Y lo dice el tercer párrafo. El tercer párrafo no habla de todas las tipologías de la Convención de Patrimonio Mundial, sino que habla de patrimonio como un capital social. Es una recomendación muy interesante, porque si ustedes se dan cuenta, muchas recomendaciones anteriores, incluso el texto de la Convención de Patrimonio Mundial, tiene un preámbulo, no voy a decir amenazante, pero hay que responder desde los primeros párrafos para decir, ojo lo que nos está pasando, desde las torres de aguas del ICOMOS de los años 60, y eso es lo que recoge. La Convención de Patrimonio Mundial en su preámbulo recoge el miedo, no empieza desde lo propositivo. La recomendación del paisaje urbano histórico empieza desde lo propositivo. Hay que esperar hasta la cuarta página para empezar a ver las amenazas. Esto es fundamental. Este es el espíritu, el intentar entender que no hemos llenado todos los vacíos, que no lo vamos a entender ni a rellenar sin un patrimonio, que es un proyecto social. Hay un doblete, no voy a decir que hay una trampa, pero hay un doblete en la recomendación, y es el que nos sirve desde el discurso de las Naciones Unidas. La conservación es una condición al desarrollo. Y eso, quiero decirles que no lo hemos sabido explicar extraordinariamente bien. Y por otra parte, la recomendación hace a la idea de que la conservación está en la base y en la médula del desarrollo social. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál es la responsabilidad entonces del patrimonio para atenderle a las razones de disminución de la desigualdad? A eso iremos un poco después. En el patrimonio, la recomendación deposita la confianza para la habitabilidad, para mejorar el uso productivo del territorio y para proponer y para propender a la diversidad social y sobre todo también a la diversidad funcional. Pero hay dos temas interesantes. Yo me preguntaba ayer si los dos compañeros de viaje, además de autenticidad e integridad, no debían de ser, en algunos casos, algo así como la escala, que ha sido tocada antes, en términos de escala, y en términos de percepción. La recomendación del paisaje urbano histórico viene también a apuntalar otra idea, y esto se ve hablando del patrimonio como los valores consensuados comunitariamente, como la idea de la percepción. Y la percepción en todos los sentidos. Nos costó 2 años para que un término como percepción fuera inscrito en un texto de derecho internacional público y fue la Convención del Paisaje Europea. Entre 1998 hasta el año 2000 fue extraordinariamente difícil poder introducir en el texto y con las consideraciones de paisaje el concepto de percepción, as perceived by people. Eso costó 1 año y medio. No se pueden imaginar, yo dirigía entonces la campaña Europa un Patrimonio Común en el Consejo de Europa y el gobierno italiano tenía especial prisa, porque antes de que acabara la campaña, en los Uffizi en Florencia había que aprobar esa convención. Costó extraordinariamente, un esfuerzo diplomático de alta resonancia, pero lo más interesante es que la convención, la recomendación del paisaje urbano histórico vuelve
esponja y da sobre todo un mayor criterio técnico a esta idea de la percepción. Y otra cosa que me parece fundamental, en esa Convención Europea del Paisaje nos pasamos también mucho tiempo discutiendo, pero fue la primera convención que surge desde abajo hacia arriba, que no la plantean los gobiernos nacionales, que la plantea la plataforma del Consejo de las Autoridades Locales y Regionales de Europa. Y eso lo volvemos a ver hasta en la Declaración de Toluca. La necesidad de que los alcaldes encuentren instrumentos de una gobernanza multinivel para enfrentar los desafíos financieros y lo que significa el valor del suelo patrimonial con el que tienen que entenderse todos los días. Recuerdo que en esta recomendación de paisaje urbano histórico tenemos que llegar al capítulo de las herramientas para encontrar el binomio, que es el título de nuestro momento de discusión actual, que es el de esos dos hermanos imbatibles y difíciles de conceptualizar, que son la autenticidad y la creatividad. Perdón, y la integridad. ¿Qué pasa con estos dos compañeros de viaje tan difíciles? Pues pasa que se entienden en el texto de la Convención como una herramienta, no voy a decir de carácter secundario, pero ocupan el segundo lugar y dentro de ese segundo párrafo ocupan no solo el sujeto de la frase, son la condición de la frase. Están dentro de lo que Herb Stobel ya había definido en el año 2008 como las necesidades de entender la autenticidad y la integridad desde la gestión y la planificación de los paisajes. Esto da completamente la vuelta al sujeto de la frase. Quiero centrarme mucho en esto. Las herramientas de la recomendación son múltiples. Sobre el tema de la movilidad, sobre el tema de la lectura, sobre el tema de la generación de conocimiento. Con Herb Stobel. Herb Stobel en el año 2008, y recomiendo que nos lo volvamos a leer todos, hace una especie de recorrido y repaso de qué ha significado en su experiencia profesional vivir el pre-Nara, el durante Nara y el después de Nara. Y lo más interesante es que el capítulo también se estructura en antes de la Convención del Patrimonio Mundial, durante la Convención del Patrimonio Mundial y fuera de la Convención del Patrimonio Mundial. Y es aquí donde tenemos que situar, creo yo, sin irme por la tangente, pero creo que es aquí donde tenemos que situar la conjetura de poder resolver en clave de desarrollo humano los temas de autenticidad y de integridad. Herb Stobel dice dos o tres cosas. Dice, no hemos conseguido aclarar ni el significado ni el uso del significado, pero debe ser muy interesante porque no dejamos de pensar en ello. Es por eso que se explica extraordinariamente bien que siga siendo el sujeto de nuestro planteamiento actualmente. Y él, evidentemente, avanza y dice, somos un pueblo evangelizado, pero no hemos sabido salir de nuestra propia iglesia. Y no, los especialistas de patrimonio, no hemos sido facilitadores de gestionar, de implementar la manera en la que el patrimonio sí que se convierte en proyecto social. Dice otra cosa muy importante, por lo que hace a la planificación y a la gestión de los paisajes desde la autenticidad y la integridad. Dice que va a ser muy difícil, y lo dijo ya en el 2008, va a ser muy difícil que podamos hacer elástico, plástico, como decía Sánchez Cordero hace un rato, ese concepto de patrimonio que nos lleva a pensar lo holístico, que nos lleva a pensar lo integrado y que nos lleva a pensar más allá de los fragmentos urbanos, bien sean en el centro o bien sean en la periferia. Cuando uno vuelve a la Convención de Patrimonio Mundial y vuelve a analizar cada uno de los epígrafes desde el parágrafo 79 de las directrices operativas de qué es integridad y qué es autenticidad, pues volvemos a una serie de usos muy poco congeniados. Piensen, por ejemplo, que el National Park Service de los Estados Unidos, cuando quiere inscribir un sitio en la lista del Patrimonio Mundial, a la hora de pensar el concepto de autenticidad, dice aquello que significa que nada haya cambiado en su materialidad. Bueno, esto es extraordinariamente discutible y eso es lo que genera pues, una gran dificultad, porque hay muchos gobiernos que todavía no han podido declinar, no digo entender, sino declinar dentro de sus propios aspectos técnicos, psicológicos, culturales, legales. No han podido declinar de una forma clara y específica. ¿Y por qué? Porque entenderlo desde la
multilateralidad y desde la dimensión pluricultural, pues evidentemente no es nada fácil. Recuerden, por ejemplo, lo que pasó en la discusión de la inscripción del Gran Zimbabue, cuando los africanos, más allá de los asiáticos, decían: un momento, pertenecemos a una serie de sociedades animistas. Piensen lo que pueden pasar en sociedades de cazadores-recolectores con los Hapsa, cuando en Tanzania pues, ellos tienen otros territorios de vida que pasan los límites políticos territoriales de un determinado Estado, y evidentemente, ¿qué es ahí el centro y la periferia? Por eso realmente aún no hemos concebido pues, reglas demasiado claras, porque no las puede haber, porque el discurso de la autenticidad y de la integridad debe de ser un discurso multicultural. Y multicultural en el entendido, sobre todo, de que además de lo multicultural estamos en otra clave, en un espacio y tiempo dinámicos, ¿no? Estamos como en una declaración del paisaje urbano histórico que nos pone en un pensamiento de Heráclito y no de Parménides, ¿no? Todo cambia, todo fluye, nada veo que es lo mismo, lo dinámico, lo acumulativo, pero lo cambiante, lo más permanente es el cambio, frente a algunas concepciones de el monumento, su determinado lugar de observación, su determinado lugar de construcción, su determinada forma de visita, que sería más una fórmula parmeniana. Intento conciliar ahora la idea del paisaje urbano histórico como proyecto social dentro de las nuevas agendas de las Naciones Unidas, la última que se acaba de generar. ¿Y por qué nos es tan difícil haber generado un discurso con las mismas pautas del paisaje urbano histórico en una agenda de desarrollo mundial? Esto hay que analizarlo de una manera muy clara, porque los que estamos aquí estamos generalmente evangelizados y hay que mirar por dónde van las pautas económicas y financieras en el mundo y, evidentemente, qué significa estar frente a las pautas del mercado cuando estamos hablando de patrimonio cultural y natural. En 1888, el señor William Morris, que todos conocemos cuando nos hemos acercado en algún momento a la práctica de la historiografía del pensamiento de la conservación, pues ya después de haber vuelto de un viaje por Finlandia y por Islandia, decía: la desigualdad me parece más ofensiva que la pobreza. Entre 1884 y el inicio de la Agenda de las Naciones Unidas, pues han pasado muchas cosas. Ha habido libros leídos por todos y todos, como el de Piketty, que habla de hasta dónde la arquitectura y, mejor dicho, el urbanismo son factores que evitan la movilidad social. Y eso no lo dice solamente Piketty, sino que algunos de los socios de Rem-Koolhaas ya lo ponen encima de la mesa de la misma manera. ¿Cuáles son entonces las condiciones espaciales y cuál es la lectura del patrimonio a lo largo de la historia de ese contexto geológico y sobre todo también sociológico? Hay muchos aspectos que se nos han pasado y hay aspectos que nos obligan a pensar que la periferia es una forma esencial de patrimonio para enfrentarnos a lo que el INA, a lo que UNESCO, a lo que el ICOMOS se enfrenta y trabaja todos los días. Aspectos como la migración, la movilidad social. Aspectos como el consumo. Bueno, cuando el señor Ban Ki-moon estaba hablando de que en el año 2030 los índices de urbanización iban a ser bastante caóticos en el mundo, pues algunas ciudades como la Ciudad de México, donde estamos ahora, ya había superado esas cifras hacía 10 años. Cuando nos dicen entonces ahora que hay que leer en el largo tiempo y el largo tiempo cada vez se acelera más, y cuando nos vuelven a comunicar que dentro de 50 años tendremos aproximadamente 6,5 billones de personas viviendo en ciudades y más de 1 billón vivirán en villas miseria, en villas de marginación total y absoluta, ni siquiera en favelas. Las favelas me parecen una periferia absolutamente patrimonializada en relación a lo que nos puede tocar ver en lo venidero. Por lo tanto, la manera de entender la vinculación entre lo que hasta ahora ha sido una práctica de patrimonio y lo que el mercado, la aceleración urbana nos están obligando en el corto tiempo a reaccionar, pues me parece que hay mucho de participación social, mucho de participación comunitaria, mucho de cambio de profesionalización de las personas que tienen que acompañar este discurso, desde cualquiera que sea el órgano de gobierno, desde la academia y desde el sector, privado. Cuando uno tuvo que luchar y luchar y luchar, y eso los que están aquí en la mesa lo saben. 15 de septiembre del año 2005. 5 años antes, la UNESCO empieza a generar todo un caldo de cultivo y de reflexión para que la cultura
sea ese punto fundamental de la nueva agenda del desarrollo. Díganme dónde está cultura en el último texto de las Naciones Unidas. Bueno, pues ni los arqueólogos conseguimos encontrar el concepto. Entonces nos defendemos bien. Hemos dicho los objetivos del milenio no habían registrado un objetivo específico que fuera cultura. Perfecto, ahora nos vamos a defender bien. En 5 años tampoco lo conseguimos. No se puede rastrear la cultura más que de una forma adjetivada en el preámbulo de la Agenda del Desarrollo de las Naciones Unidas. Eso lo digo con ánimo crítico y sobre todo desde la frustración. Entonces, como no hay frustraciones que acaben en sí mismas, pues queremos dar la vuelta y decir que hay un punto cero, hay un nuevo objetivo cero, que es la cultura. Y eso lo hemos pactado en el interior del Consejo Ejecutivo, en el sentido de decir, no, por estar en ningún sitio están todos, no, al contrario, vamos a posicionarla de alguna manera. Pero lo que me parece frustrante, y creo que hay que decirlo así, es llegar al punto 11 y descubrir que solo ahí está el concepto de patrimonio cultural y natural. Eso hay que vivirlo desde la crítica. ¿Por qué? Porque además, déjenme decirles una cosa, esta manera de declinar los conceptos, no se piensen que aquí el orden de los factores no altera el producto. Claro que sí. El punto número 11 de la Agenda del Desarrollo dice lo siguiente. Queremos una serie de ciudades mucho más sostenibles, queremos una serie de ciudades resilientes, queremos ciudades seguras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero empieza por el cambio climático, sigue por la movilidad y solamente en el 11.4 menciona el patrimonio. Y además dice, reforcemos y dupliquemos los esfuerzos por la preservación. ¿Cómo? No se sabe. ¿De qué manera? Es decir, el patrimonio no es el sujeto de la frase. Es como que la movilidad social, el urbanismo en clave de paternariado público, los consensos de los valores comunitarios, es eso lo que va a permitir al patrimonio su preservación y su salvaguarda, y no al contrario. Hay que desacorazar esa idea de la Convención del Patrimonio Mundial, de que los sitios de patrimonio mundial eran lugares excelsos desde donde había una proyección importante de valores sociales. Esto le da la vuelta. Y es decir, solamente teniendo en cuenta una serie de condicionantes sociales y de movilidad social y de respeto a la ciudadanía, vamos a poder contribuir a la preservación y a redoblar los esfuerzos por la prevención y sobre todo por la salvaguarda del patrimonio. Esto nos da la vuelta y nos hace salir completamente de otra manera a el resto de los foros. Y quiero tocar como último aspecto el último foro que hemos vivido aquí para la preparación de Hábitat 3 en Toluca. En Toluca, y además en lo que se está viviendo hoy en día en la Ciudad de México, la oficina de la UNESCO en México ha colaborado con algunas ideas, no recomendaciones, con algunas ideas al texto de Constitución de la ciudad. Un derecho a la ciudad, eso está permeable y permea en toda la declaración de Hábitat 3 desde el inicio de su preámbulo. Pero también es importante que ese derecho a la ciudad se vea constatado por ¿cuál es el beneficio colectivo de las plusvalías cuando están generadas a través de una acción de rehabilitación del patrimonio urbano? Esta es una de las preguntas que se pone Toluca y que creo que es absolutamente una responsabilidad nuestra también responderlas. Es evidente también que necesitamos entender, y esto también lo dice Toluca, no hay muchas palabras que tengan que ver con el patrimonio ni con la preservación, pero sí hay desde luego, esquemas muy claros para hablar de esa preservación. Una preservación que tiene, evidentemente, que contar con los derechos culturales, sociales y económicos. Y, ojo, no pueden ser derechos de tercera generación. Y eso es lo que dice muy claramente la declaración de Toluca. Una planeación desde lo local, fundamental. Ojo, seguimos sin encontrar la palabra patrimonio y hemos hablado de agua, de movilidad sostenible, de gestión del suelo, de patrones de consumo, de eficiencia energética, de gobernabilidad multinivel, de asegurar los recursos a largo plazo, de una nueva forma de profesionalización y de no querer hablar de la marginalidad, porque la marginalidad como tal es como la tercera división. Y, desde luego, Hábitat 3 sí nos ayuda en algo.
a pensar que desde luego la periferia es un lugar de elecciones sociales, que la periferia no se ha gestionado ni se ha generado en sus niveles de marginalidad en los últimos 30 años, sino muchísimo antes, y que haya elecciones sociales para una movilidad importante que nos debe de conducir pues, a esas ciudades que deben de ser, más allá de ser o no patrimonio mundial, sí que deben de ser las que permitan una forma de sostenibilidad del capital humano. Muchas gracias.